María reveló un secreto que la Iglesia pasó siglos intentando enterrar. Lo repito porque quiero que lo escuches sin rodeos. Hay una tradición, o al menos una hipótesis, según la cual ciertas prácticas corporales asociadas a la mano izquierda fueron desalojadas de la liturgia pública y estigmatizadas. ¿Por qué te hicieron orar con la derecha? ¿Y si la postura con la que pones las manos altera la forma en que vivencias lo sagrado? Esta es la pregunta que me llevó a investigar manuscritos, a leer traducciones antiguas y a probar una técnica sencilla en mi propio pecho. Si te interesa lo que cuento y quieres que siga desenterrando estas historias, suscríbete. Aquí lo que propongo es buscar con cuidado señales que la memoria oficial dejó a un lado. Empecemos por un dato lingüístico que alumbra una costumbre social. La palabra latina sinister, que en su origen significaba izquierda, fue adquiriendo sentido negativo en las lenguas europeas. En muchas culturas occidentales, lo sinistro se vinculó con lo oscuro, lo sospechoso, lo contrario al orden. Eso no prueba nada por sí solo, pero pone sobre la mesa un patrón. La surdera fue socialmente marcada. En la Edad Media, según registros y crónicas de diversas regiones, los zurdos fueron forzados a escribir con la derecha, a saludar con la mano derecha, o a ocultar sus hábitos. Algunas prácticas civiles sancionaban la preferencia manual como signo de diferencia. Otras la interpretaban con superstición. Todo esto muestra que las manos, no solo las ideas, eran un terreno de control cultural. ¿Fue la postura de las manos en la oración un asunto doctrinal o una estrategia de normalización social? Aquí conviene ser prudente. Existen periodos en los que la institucionalización de gestos litúrgicos sirvió para unificar rituales emergentes. Los concilios y las autoridades de la naciente Iglesia buscaron pautas comunes para que la fe se expresara de forma recognoscible en las comunidades. El Concilio de Nicea se suele mencionar simbólicamente como punto donde empezar a hablar de normalización. No obstante, afirmar que en esa asamblea se dictó la manera correcta de poner las manos sería simplificar. Lo que sí sabemos es que, en procesos de consolidación institucional, se decidieron formas externas, lenguaje, rito, símbolos, que ayudaron a configurar la ortodoxia pública. Según algunas reconstrucciones históricas y estudios sobre prácticas rituales, hubo momentos en que se promovieron gestos que favorecían la repetición y la memorización colectiva por encima de prácticas más íntimas y heterodoxas. En paralelo a esas decisiones públicas, sobreviven textos que ofrecen otra versión de la experiencia cristiana. Manuscritos gnósticos como el Evangelio de María o la Pistis Sophia, textos recuperados y reeditados a partir de hallazgos relativamente recientes, muestran una preocupación por el acceso directo a contenidos interiores, la llamada gnosis, la experiencia no mediada por jerarquías. El Evangelio de María, en particular, presenta a María Magdalena como interlocutora íntima de revelaciones. La Pistis Sophia contiene enseñanzas sobre estados místicos y prácticas de ascenso interior. Es importante subrayar que estos son textos no canónicos, fragmentarios y objeto de debate académico. No equivalen a los evangelios aceptados por la tradición católica, y su interpretación varía entre especialistas. Sin embargo, su existencia sugiere que hubo corrientes cristianas que valoraban la experiencia directa, y que, en algunos círculos, se transmitieron técnicas y símbolos distintos a los oficiales. Entre las hipótesis que circulan en algunos estudios y en la tradición interpretativa contemporánea, está la idea de que ciertas maniobras corporales, gestos con la mano izquierda, posiciones sobre el pecho, movimientos alternos, eran utilizadas como llaves para acceder a estados de conciencia más receptivos. No afirmo que María Magdalena enseñara exactamente el gesto que voy a describir. Eso sería atribuir con certeza lo que los documentos no permiten. Lo que propongo es leer las fuentes con una hipótesis. Si existió una práctica que privilegiaba lo interior y la experiencia directa,
Es comprensible que una institución naciente intentara homogeneizar los ritos para consolidar su autoridad. En términos sencillos, cuando el cuerpo aprende a responder de una forma, cambia la manera en que la mente atiende. Aquí es donde la neurociencia entra como puente entre simbología y biología. Investigadores que estudian la religión y el cerebro, como Andrew Newberg, han trabajado sobre cómo prácticas meditativas y rituales se correlacionan con patrones de actividad cerebral. No se trata de probar por qué una postura sería mágica, sino de observar que el cuerpo influye en la experiencia subjetiva. La lateralidad manual, ser diestro o zurdo, tiene una relación compleja con la organización cerebral. Modelos pedagógicos populares han asociado hemisferio izquierdo con razonamiento analítico y hemisferio derecho con intuición y procesamiento holístico. Esa simplificación resulta útil en un nivel introductorio, pero no explica la totalidad de lo humano. La investigación moderna muestra que la actividad cerebral es más distribuida y dinámica. Aún así, pensar en la mano izquierda como símbolo de una vía más receptiva y en la derecha como vía de ejecución y repetición, ofrece una metáfora potente para entender por qué ciertas instituciones privilegiaron gestos que fomentaban obediencia y uniformidad. Si juntamos las piezas, marcas lingüísticas como sinister, registros de estigmatización de zurdos, textos gnósticos que valoran la experiencia interior y hallazgos neurocientíficos que asocian postura y estados mentales, aparece una propuesta coherente. Algunas prácticas corporales pudieron haber constituido un acceso a estados no ordinarios que, si se generalizaban, habrían alterado la dinámica de autoridad en las comunidades tempranas. Reitero, esto es una interpretación, una reconstrucción plausible, no una verdad única. Pero la hipótesis ayuda a explicar por qué las normas rituales enfatizaron la uniformidad gestual. Un gesto compartido facilita la enseñanza masiva y reduce la variabilidad de experiencias que escapen al control del liderazgo. Antes de seguir, quiero detenerme en una imagen. Imagina una puerta interior. Frente a esa puerta hay una cerradura, pero también una llave. La cerradura la colocó la forma institucional. La llave puede ser un gesto, una respiración, una postura. Para algunos, esa llave era la repetición comunitaria, orar con la mano derecha, recitar fórmulas, aprender a obedecer sin preguntar. Para otros, quizá existía una llave distinta, una conexión más directa, guardada en textos marginales y en la práctica de ciertos maestros. María Magdalena ha sido leída por muchos como símbolo de ese principio femenino y de acceso íntimo. No es que sepamos exacto lo que enseñó, pero su figura encarna la posibilidad de otra vía. Llegados aquí, quiero proponerte una técnica sencilla que ha circulado en círculos contemplativos y que, con la debida cautela, puedes experimentar. Recuerda la advertencia: no prometo resultados, no garantizo epifanías. Esto es una invitación a observar tu experiencia. Si decides probarla, cuida tu postura y detén la práctica si sientes malestar emocional o físico. Siéntate con la espalda cómoda y erguida, manos relajadas. Inhala y exhala de forma natural unas cuantas veces hasta notar que el ritmo respiratorio disminuye. Lleva la mano izquierda, con suavidad, al centro del pecho. Apóyala sobre el esternón, sobre el lugar que llamamos corazón. No aprietes, solo pon la mano como si depositaras allí una llave. Mantén la mano derecha relajada sobre tu regazo o a un lado. Cierra los ojos si te resulta cómodo. Simplemente observa la temperatura en la mano, el latido bajo la palma, la respiración que mueve el pecho. No intentes producir nada. El objetivo es notar. 3 a 5 minutos bastan para una primera prueba. Si quieres avanzar un poco más, alterna. Tras unos minutos con la izquierda sobre el pecho, coloca la mano derecha en el mismo lugar durante el mismo tiempo. Nota si hay diferencia en la cualidad de la atención, en la voz interna, en la temperatura o en la sensación de presencia.
Finalmente, junta ambas manos sobre el centro del pecho, palmas enfrentadas, dedos entrelazados o apoyados suavemente uno sobre otro, y respira durante 1 o 2 respiraciones profundas. Visualiza, si te ayuda, que las 2 manos no son rivales sino compañeros que pueden dialogar. Esto es un gesto simbólico de integración. Aceptar la razón sin renunciar a la intuición, y viceversa. Cuando probé esta secuencia por primera vez, confieso que esperaba poco. Llevaba semanas inmerso en lecturas, y mi mente estaba llena de nombres, fechas y dudas. Sin embargo, al apoyar la mano izquierda sentí algo distinto. No una iluminación dramática, sino un silencio gradual de la voz analítica, que siempre me dice lo que tengo que recordar. Fue como si alguien apartara una cortina y dejara entrar una luz más tenue pero más cercana. No era una prueba empírica de ninguna doctrina. Fue simplemente una experiencia subjetiva, pequeña y suficiente para que reexaminara mis prejuicios. Repetí la práctica varias veces durante días, y noté que, cuando alternaba las manos y luego las unía, había algo de calado en la forma en que mi atención se reorganizaba. De nuevo, esto es anécdota personal, no un argumento definitivo. Pero me bastó para sostener la hipótesis. Las posturas cambian la experiencia. Hay quienes responderán, eso suena a esoterismo sin fundamento, o la Iglesia tenía razones teológicas para sus modos rituales. Ambas respuestas son válidas y contribuyen a la discusión. Es cierto que la institucionalidad no era simplemente represiva. Buscaba cohesión, protección frente a disensiones y una transmisión estable de la tradición. También es cierto que los símbolos y gestos incorporan saberes y sabiduría comunitaria. Mi intención no es demonizar la tradición, sino rescatar la memoria de prácticas alternativas que pudieron existir y que, por vulnerables o marginales, fueron desplazadas. También debemos calibrar la perspectiva histórica. Hablar de persecución no significa afirmar que cada entierro de textos o cada sanción fue motivada por un complot para borrar una técnica de oración. Hubo factores políticos, sociales, culturales y teológicos entrelazados. Algunos escritos fueron destruidos o perdidos por razones variadas: conflictos internos, desgaste material, censura selectiva y cambios culturales. Según ciertas investigaciones, muchas obras heterodoxas fueron marginadas y sufrieron pérdida. Eso no equivale a una conspiración monolítica, pero sí a un proceso de selección que modeló lo que hoy consideramos tradición. En este punto surge la pregunta inevitable: ¿qué riesgo corre un creyente al experimentar con la mano izquierda? Entiendo la inquietud. No se trata de provocar ni de sustituir la práctica comunitaria legítima. La propuesta es personal y experimental. Permitir que el cuerpo hable puede ser un acto de responsabilidad espiritual. Comprobar, sin invocar certezas, si una secuencia corporal transforma tu disposición interior. Si la Iglesia, en sus formas públicas, promovió gestos que favorecían la obediencia, recuperar gestos que fomenten la escucha no es subversión por principio, es simple recuperación de posibilidad. Quisiera también ofrecer un marco ético para esta búsqueda. Primero, la honestidad con uno mismo. Si la práctica te lleva a estados emocionales intensos que no sabes manejar, busca acompañamiento. Segundo, el respeto a las comunidades donde participas. Experimentar no implica desacreditar rituales que para otros son fuente de consuelo. Tercero, la humildad intelectual. Reconocer los límites de nuestras reconstrucciones y abrirse al diálogo con historiadores y teólogos. Y finalmente, la responsabilidad comunitaria. Si decides compartir tu experiencia, hazlo con claridad sobre qué fue dato, qué fue interpretación y qué fue vivencia. Volviendo al nudo de la cuestión, ¿por qué la Iglesia insistió en la mano derecha? Porque en momentos fundacionales la uniformidad facilita la enseñanza y limita la dispersión de prácticas que podrían empoderar experiencias individuales no controladas.
Esa es la tesis central que sostengo con cautela. Si una comunidad quiere sobrevivir y expandirse, crea rituales compartidos. Lo que relato aquí es la hipótesis de que parte de esa homogeneización afectó a los gestos corporales, y que la estigmatización de lo sinistro ayudó a justificar una preferencia por la derecha. No es la única explicación histórica, pero ilumina una dimensión que rara vez se discute: el cuerpo como espacio de conformación. Quienes estudian neuroteología advierten que las prácticas rituales no son estéticas neutrales, moldean la atención, la memoria y la resonancia emocional. Newberg y otros han mostrado que prácticas repetitivas y ritualizadas modifican patrones de activación en áreas asociadas a la atención y la identificación del yo. Interpretado con prudencia, eso sugiere que controlar las formas rituales puede contribuir a reproducir ciertas estructuras mentales en una comunidad. Otra vez, no es una prueba de conspiración, es una observación sobre cómo la repetición y la forma influyen en la experiencia. Llegados al final, lo que propongo es una invitación a la soberanía espiritual. Recuperar pequeñas llaves que nos permitan abrir puertas interiores, sin destruir puertas ajenas, ni negar la riqueza de la tradición. Experimenta la práctica breve que describí. Toma nota de lo que sucede y compártelo con humildad. Si después de probarlo quieres comentar aquí tu sensación, escríbelo sin adornos. Mi mano izquierda está libre. Esa frase, simple y directa, será el eco de quienes han decidido comprobar por sí mismos y ejercer la libertad de experimentar. Para cerrar, vuelvo a la figura que abrió este relato, María. Su lugar en la historia es complejo y plural. Para algunos, un apóstol entre los apóstoles. Para otros, símbolo de la dimensión femenina del misterio divino. Para otros aún, figura reconstruida a partir de fragmentos que nos hablan más de posibilidades que de hechos categóricos. Lo que sí nos permite su nombre es una pregunta indispensable. ¿Quién decide cómo se accede a lo sagrado? Si la respuesta institucional prioriza la uniformidad, quizá valga la pena recuperar, con respeto y medida, prácticas que nos devuelvan cierta autonomía interior. No pretendo cerrar verdades, sino abrir una puerta para que la examines. Prueba 3 minutos, alterna, observa y decide. Si te atreves a contar lo que te pasó, escribe: "Mi mano izquierda está libre" en los comentarios. Será una manera de decir que recuperas la potestad sobre tu propio encuentro con lo divino. Y si quieres que siga explorando estas historias, que profundice en las fuentes y que comparta entrevistas con especialistas y lecturas contrastadas, suscríbete. Que esta sea una invitación, no a la disputa, sino al experimento honesto y a la recuperación de la soberanía espiritual en el cuerpo y en el corazón.